sobre lo que eran los gases, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar los conceptos, ¿cierto? Y finalmente vamos a terminar, mm, vamos a terminar de ver una ecuación, que es la ecuación general, que era la que nos faltaba, pero pues vamos a hacer una retroalimentación de las tres que ya vimos. ¿Cómo se llaman las tres leyes que vimos anteriormente? Hay una que se llama Boyle, Ajá, Charles. sí, Charlie, algo así. Ay, mi Charles, madre, sí. tengo la fórmula, pero no tengo el nombre. No, la tercera no me acuerdo, la tercera no me ¿Cuál fue la acuerdo. Yo tercera? No siempre me me acuerdo acuerdo de el esas nombre. Tengo Listo. las dos primeras. Yo tampoco. Tengo, creo que la tercera, pero no No tengo su problem, nombre. no problem, no problem. Y bueno, y recordábamos, chicos, que para, digamos, para estas fórmulas teníamos tres características, podría decirse, o tres ítems. ¿Cuáles eran esos? Eh, Presión, Ay, no. Sí, volumen sí. y... Ay, se me olvidó la otra. Ay, ¿Constancia? perdón. ¿Constancia? No, Presión. no. Presión, volumen, sí. ¿Cuál otra? Temperatura. Temperatura, muy bien. Listo, entonces vamos a revisar esos conceptos nuevamente y como les digo, pues vamos a revisar la última fórmula que nos faltaba, que es la ley general, que es donde no sé si ustedes alcanzaron el año pasado a hacer algo que se llaman conversiones químicas, de por ejemplo pasar gramos a moles, a moléculas, a átomos, no sé. Sí, Eso, Sí, ¿sí? señor. sí, más o menos. Listo, perfecto. Entonces vamos a revisar esos conceptos nuevamente y vamos a tratar esa parte porque pues dentro de los planteamientos de problemas de las leyes de los gases y de la teoría cinético-molecular, que esto principalmente relaciona esto de la teoría cinético-molecular, entonces pues vamos a revisar eso, ¿listo? Ay, se me perdió el puntero, ya aquí está. Entonces, vamos a ver, chicos, que los elementos que existen como gases van a existir, bueno, a 25 grados centígrados y a una atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? ¿Qué nos quiere decir esto de una atmósfera? Lo que nos rodea, ¿no? Es como una Una superficie capa, una gaseosa. capa. Sí, también, pero De aparte grosor. de eso, sí, pero aparte de eso, ¿qué significa esto de una atmósfera? Una superficie. Eh, sí, pero digamos dentro de las unidades de medida, ¿qué representa esta atmósfera? Los gases. Una capa, sí, pero también Los gases, algo más. Hay una unidad de presión que ya lo dije, una presión. gases, Entonces, no, lo que va a representar entonces una atmósfera es, si recuerdan, anteriormente hemos visto una unidad de presión que se llamaba torr, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Y dentro del torr también había otra que se llamaba milímetros de mercurio, ¿verdad? sí. Sí. Y pues finalmente dentro de estas dos hay otra adicional, no sé si se las dije, bueno, si no se las dije igual, o si se las dije, pero igual se las repito, es una atmósfera, ¿listo? Entonces, No, creo que listo. Entonces, dentro de las unidades de presión o entre las medidas de presión, también va a existir una atmósfera, o bueno, atmósferas, ¿listo? Una atmósfera, dos atmósferas, tres atmósferas, ¿listo? Entonces, esta va a ser realmente la unidad principal de, de medidas de presión. ¿Listo? Después de esta, pues va a venir milímetros de mercurio y también, digamos, lo que es torr, pero la que más se usa es esta de atmósferas. ¿Listo? Entonces, chicos, dentro de esta tabla periódica vamos a ver los que están denominados como gases. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí el hidrógeno, que es, digamos, como uno de los gases principales, es el primero de la tabla periódica, es el único gas que va a formar su ley del octeto con dos electrones, como lo hemos visto anteriormente, ¿cierto? Y sí, bueno, es el único, bueno, que en su capa de valencia únicamente van a caber dos electrones. Y pues vamos a tener que los gases pues van a estar conformados acá por esta zona de acá, que ya sabemos que son los gases nobles, y estos elementos de acá pues que también van a ser unos gases, ¿listo? Como el neón, el oxígeno, el flúor y el cloro, ¿vale? Que pues si recuerdan cuando vimos algo, no sé si los vi con ustedes, el video de
de cómo se conformaba el cloruro de sodio, sí, claro, fue con ustedes. Digamos, por ejemplo, cuando se hacía la sal, que era a partir del gas del cloruro con el sodio sólido, ¿cierto? Pues obviamente precalentado y todo esto, pero entonces fijémonos que el cloro va a estar en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, esto va a ser la representación de lo que nosotros tenemos de gases. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunas sustancias encontradas en los gases, bueno, que están a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Ahí sí les pido una disculpa, yo tengo tanto a veces como el átomo o sea, no sé, a veces digo átomo en vez de atmósfera, entonces cuando diga átomo y no me corrija, entonces ustedes me corrigen, ¿listo? Cuando tenga un ATM es una atmósfera, no un átomo, entonces a veces digo un átomo, ¿listo? Entonces para que ahí digan, profe, es una atmósfera, yo, listo, 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 qué pena. Entonces, fíjense que los elementos que vamos a tener, pues, es el hidrógeno molecular. Por lo general, estos gases, chicos, van a estar representados en, digamos, por ejemplo, H2, N2, O2, O3, etcétera. ¿Por qué creen que estos gases no están representados en elementos solitarios como átomos solos, como por ejemplo hidrógeno, y tienen que estar en composición, por ejemplo, como H2 o N2? Y bueno, sucesivamente. Para balancearse, como para que sean Exactamente. equilibrados. Muy bien, para estar equilibrado, ¿cierto? Entonces el H2 pues va a formar un enlace con otro hidrógeno pues para poder completar su valencia, ¿cierto? Diferente a lo que pasa, por ejemplo, con el neón, con el argón, con el criptón, xenón, radón y helio. Y helio, pues que ellos, como si lo recordamos, pues están en el último grupo, que es donde están pues todos los elementos que van a estar equilibrados totalmente, ¿cierto? Entonces, efectivamente, por eso es que estos elementos de acá sí necesitan tener, digamos, como su elemento adicional, ¿cierto? Y por eso se les llama molecular a ese elemento, hidrógeno molecular, nitrógeno molecular y oxígeno molecular. Bueno, esto ya es ozono, pero pues ese trioxígeno ya es otra situación. Y acá vean flúor molecular y cloro molecular, ¿listo? Y estos pues son los compuestos algunos Señor, compuestos que ellos forman, ¿cierto? Vamos a tener el hidrógeno de flúor, vamos a tener el cloruro, bueno, el hidrógeno de flúor, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estos van a ser los, eh, como algunos compuestos que ellos van a formar, ¿listo? Eh, y esto pues van a presentarse en más o menos a la misma temperatura, listo, 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión, listo. Entonces fíjense que los gases, pues la mayoría de los gases van a trabajar bajo pues bajo las mismas condiciones, listo. Entonces, características físicas de los gases, vamos a pues hacer la retroalimentación de eso, ya que pues hemos tenido pausas de ello. Entonces, recordemos que los gases adoptan el volumen y forma del recipiente que los contiene. Entonces, recordemos que anteriormente hemos hablado de que, digamos, nosotros podemos tener una botella, ¿cierto? Bueno, eso no tiene mucha cara de botella, pero pues con la imaginación podemos ver una botella, ¿cierto? Donde pues, no sé, digamos que cabe 1 litro de líquido y tenemos 100 mililitros de agua. Pero ¿qué pasa si calentamos y eso se vuelve a estado sólido? Acá tenemos 100 mililitros, un volumen de 100 mililitros de agua, ¿cierto? Y, y acá pues ya vamos a tener, bueno, acá digamos tenemos las moléculas de agua. Chun, 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 todas pegaditas, bonitas y demás. Y acá pues las moléculas de agua van a estar un poquito más distribuidas. Bueno, un poquito no van a estar distribuidas. Entonces, ¿cuál sería el volumen de ese gas en este caso? A ver quién lo recuerda. ¿cómo así, profe? No entendí. Yo tampoco. Regálame un minuto. Me quedé perdido. Por dos. Ya, ahora sí, disculpen, es que está abriendo la cortina que está un poquito oscuro. Ahora sí. Entonces, chicos,
Miren lo que lo que nos dice acá. Los gases adoptan el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Ojo a esta parte, adoptan el volumen y la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? Entonces yo les decía, tengo una botella de 1 litro de agua, ¿cierto? Bueno, de 1 litro, una botella que puede contener o puede guardar 1 litro, ¿cierto? Pero dentro de ella tengo 100 mililitros de agua, ¿sí? O sea, estado líquido. Yo aplico una temperatura a esa botella y vuelvo ese líquido de 100 mililitros en gas, ¿cierto? Entonces, ¿qué volumen va a tomar este gas o cuál sería el volumen de este gas? Mm, no sé. Vamos, vamos, muchachos, vamos. Dice que los gases Es que no adoptan entendí cómo así. La pregunta no entendí. Es que Vamos, ¿Me vuelves a repetir? Por la otra vez. presión. Otra vez, chicos. Entonces, no, la presión acá no tiene nada que ver. De nuevo, tenemos una botella. Aquí está. Una botella que puede contener 1 litro de agua. ¿Listo? Pero esa botella tiene 100 mililitros de agua. Es decir, fíjense acá tiene 100 mililitros. Listo, hasta acá son 100 mililitros. Yo aplico calor, ¿cierto? Digamos que esto es fuego. Vamos a hacerlo de colorcito rojo para que sea más bonito. ¿Cierto? Fuego. Y obviamente ese gas va a llegar a su punto de ebullición y se va a convertir en un gas. Entonces, si acá el volumen de este líquido era de 100 mililitros, ahora aquí, ¿cuál es el volumen que está ocupando este gas o el volumen que Un tiene Un litro. este gas? litro, ¿no? Los 100, los Un mismos 100 litro. mililitros. No, ¿No? no porque eleva, se eleva. Eres Julián. Hasta Un completamente. litro, profe. ¿No? No puedo esperar, no puedo esperar. Sí, pero No, no. Entonces, le decía a mi sobrino, profe. Profe, le decía a mi sobrino. Perdón. entonces, no te preocupes. Entonces, sí, mira, tienes que mirar esta parte. Los gases adoptan el volumen y forma del recipiente que los contiene. Por eso, profe, entonces es un litro. Un Entonces, litro. exactamente es 1 litro, ¿listo? Entonces, independientemente de la cantidad de líquido que tengamos en un recipiente, si lo pasamos de estado líquido a estado gaseoso, en ese mismo momento, el volumen de ese gas va a adoptar, pues, el recipiente el cual lo contiene. Entonces, por eso era este ejemplo que les mostraba de la botella, ¿listo? Porque el gas, si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen una olla y están haciendo el almuerzo, no sé, o están haciendo, qué sé yo, bueno, están haciendo un arroz, para los que hacen arroz, a mí me queda horrible el arroz, ya más acutudo, nunca pude con hacer arroz. Entonces, eh, cuando ustedes destapan la olla se dan cuenta que el gas, o sea, el vapor del agua está contenido en toda la olla, ¿cierto? Mientras que ustedes al principio, ¿qué hicieron con el agua? Antes de, digamos, antes de que calentara y que llegara a hervir, pues el agua estaba al fondo de la olla, ¿cierto? Pero cuando destapan, pues todo está contenido de gas. Incluso cuando ustedes miran la tapa, hay restos y se alcanzan a ver varias goticas de agua, pues teniendo en cuenta que el vapor a lo que pega con una superficie, pues empieza a pegarse porque no tiene hacia dónde ir. Y bueno, ahí es donde ya le ponen un plástico, yo no sé qué más carajadas le Porque cuando ponen. uno destapa la olla se quema la gente. Exactamente, se quema porque pues obviamente está recibiendo un calor de aproximadamente que el punto de ebullición del agua es de 100 grados, entonces está recibiendo 100 grados ahí complicado. Pues de hecho incluso eso lo usan para tratamientos faciales y todo eso, que ponen a calentar agua y ponen ahí que para que les abran los poros y yo no sé qué más carajadas se inventan, pero bueno, sí funciona obviamente, Ay, abren no, los dicen poros. que eso sí sirve. No, no, sí, yo no estoy diciendo que no Dicen sirva, que sí sirve. por eso acabé de confirmar de que sí sirve, pero pues, por eso digo, cosas que se inventan ahí, pero sí sirve realmente, obviamente eso abrir los poros y toda esa cosa, Ay, Julián. pero esos tratamientos eh, cosméticos.
¿Listo? Se consideran los más comprensibles de los estados de la materia, o sea, de los que más podemos trabajar. Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, se mezclan uniforme y completamente. Yo creo que podemos entender por qué, ¿cierto? Que tienen un orden, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Angélica? Que No te tienen un escuché. orden, profe. Exactamente, básicamente porque pues finalmente si mezclamos dos gases, pues esos gases van a estar en constante movimiento y pues no van a estar como, no, aquí hay gas de neón, yo no me voy a mezclar ahí, o acá hay flúor, yo no me voy a mezclar, no, pues ellos simplemente las moléculas van a andar por todo lado y ya, porque finalmente el espacio que hay entre molécula y molécula, por ejemplo, si tenemos moléculas acá de oxígeno y acá tenemos moléculas de neón, pues el neón no va a decir, uy, yo no puedo pasar por acá porque aquí están estos tres oxígenos, no, ellos simplemente pasan e igual el oxígeno pasa por todo lado y ya. Entonces, por ello es que estas moléculas, o bueno, los gases se encuentran, si están en el mismo recipiente, pues se mezclan uniforme y completamente. Eh, Cuentan con densidades mucho menores que los líquidos y los sólidos. Eso sí, pues obviamente sabemos por qué, ¿no? Porque pues, ¿qué es la densidad? Mayor, o sea, se aumenta. Pero ¿qué es la densidad? Denso, no sé. Vamos, vamos, muchachos, ¿qué es la densidad? ¿Qué pasa con esos conceptos? No es una masa y el volumen de una sustancia. ¿Lado? Espera, espera, espera. Primero Camila y luego Angélica y luego Cristian. ¿Qué dijiste, Camila? Es una relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Por ahí va. Angélica, ¿qué habías dicho? No, no tiene sentido lo que iba a decir entonces. ¿Qué ibas a decir, Angélica? ¿Qué tal tenga sentido? Yo dije que era algo como templado. No, por ahí no va. Cristian Pirató, ¿qué iba a decir? Profe, qué pena, es que estaba por allá atendiendo una cosa. ¿Será que me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es densidad? ¿Densidad? Sí. Cuando ustedes han escuchado el término densidad poblacional, sí, claro, obviamente, que dicen que Bogotá es una de las ciudades más pobladas, o sea, más densamente pobladas. ¿A qué se referirá con eso? Bastante Es que cantidad. hay un A sobrelímite. ¿Se bastante aumenta gente demasiado rápido? y La cantidad de la masa. No, que se sobrepasa sobre el límite, ¿no? sí, pero hablemoslo un poquito más técnico, ¿sí? Cuando digamos habla de densidad, o sea, la cantidad de Que Como mucho gente, magnitud, ¿sí? más grande el... o sea, Volada. pensemos que no piensan en el aumento, ¿no? No están hablando del aumento de la gente. Cuando dicen, Bogotá tiene 10 millones de personas, está muy densamente poblado. Entonces, ¿qué quiere decir eso de densamente poblado? Pues sobrepoblado. Ok, Sobrepoblado. ya. Listo, entonces cuando hablamos de densidad, eso es densidad poblacional. Y aquí cuando hablamos de densidad, entonces en esta situación del gas, ¿qué querrá decir? Que son mucho menores, bueno, que las densidades son mucho Gases. menores a los líquidos y los sólidos. Sería como la escala, ¿no? La escala de la cantidad de la masa que lo rodea, ¿no? Como el volumen o la magnitud, ¿no? Bueno, entonces chicos, vamos a aclarar ese término de densidad porque es importante que lo tengan muy claro. ¿Listo? La densidad, chicos, básicamente es la cantidad de materia que ocupa un espacio determinado. ¿Listo? O la cantidad, en este caso, de moléculas que ocupan un espacio determinado. Cuando nosotros hablamos de densidad poblacional, hablamos la cantidad de personas que hay, pues, en Bogotá. Es decir, estamos hablando de un grupo de personas y un lugar determinado, un espacio determinado. Obviamente la densidad poblacional, pues, la miden respecto a otros parámetros como es, creo que es un metro cuadrado, es la cantidad de personas que hay por metro cuadrado o algo así. Pero lo que me interesa es que relacionemos qué hay entre materia
y espacio, ¿listo? Entonces, ¿por qué será mucho menos denso que el líquido o el sólido? O las partículas que salen alborotadas, como Eh, esparcidas. exactamente. Entonces, fijémonos, vamos a hacer el pequeño, otro dibujito. Entonces, fijémonos, chicos, que cuando nosotros hablamos, qué dibujo tan horrible, esperen un momentico. Ahora sí. Entonces, fíjense que tenemos acá un recipiente y acá otro recipiente. ¿Listo? Entonces, en este recipiente hay una cantidad de agua que obviamente, si vamos, bueno, de un líquido, que las moléculas pues van a estar más o menos de la siguiente manera, ¿cierto? Y nosotros vamos a aplicar calorcito, ¿cierto? Espero lo hacemos otra vez en rojito. Entonces, aplicamos calorcito, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué va a pasar con estas moléculas? Estas moléculas pues van a pasar a su punto, bueno, después de su punto de ebullición, pues van a empezar a ocupar todo el recipiente que las contiene. Entonces, fíjense, aquí hablamos de que, fíjense la densidad que tiene el agua acá. ¿Listo? Aquí la densidad del agua es mucho más alta teniendo en cuenta que está ocupando, la cantidad de moléculas está ocupando pues en entonces este espacio. A ver, listo. Este es el espacio que está ocupando esta cantidad de moléculas, ¿cierto? Que es un espacio mucho menor, pero que está mayor densamente poblado, pues poblado entre comillas, porque hay muchas más moléculas del líquido que contiene, que está contenido ahí. Mientras que fíjense que en el gaseoso está ocupando todo este espacio, ¿cierto? Es decir, que es menos denso. ¿Por qué? Porque las moléculas están mayormente distribuidas en ese recipiente que lo está conteniendo, ¿cierto? Diferente sería en donde pues el espacio fuera así de pequeño, pues obviamente las moléculas de gas pues van a entrar ahí en un choque de presión, ¿no? ¿Sí? O sea que entre más chiquito, más denso. No necesariamente, porque digamos, si por ejemplo nosotros tenemos poquito líquido en un espacio grande, pues va a ser mucho menos denso, ¿sí? Pero digamos, estamos hablando de la cantidad de espacio que ocupa. No es que sea más pequeño, sino que sea mayor cantidad de moléculas, ¿sí? Porque es una relación entre dos situaciones, que es la cantidad y el espacio, ¿listo? Porque si hay un espacio pequeño, y pues hay poquitas moléculas, pues la densidad va a ser baja. Por ejemplo, la densidad de qué sé yo, de la casa de alguno de ustedes. Hay casas donde hay muchas personas, por ejemplo, 10 personas, 12 personas en una casa, no sé, de 3 pisos, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, una casa digamos, de uno de ustedes, por ejemplo, que tenga las mismas condiciones y que iban 3 personas. Una casa de 3 pisos para 3 personas. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo espacio, ¿sí? Independientemente si es más pequeño o más grande, pero es menor densamente poblada en el ejemplo de ustedes, ¿listo? Entonces, realmente el espacio no es de importancia, o bueno, sí es de importancia, pero en relación con la materia que lo ocupa. ¿Listo? Entonces, densidad, para que se les quede grabado, es la relación que hay entre la materia y el espacio, es la cantidad de materia que hay en un espacio determinado. ¿Listo? Para que no vayan a olvidar nunca ese término, porque pues recuerden, chicos, que ustedes ya el otro año pues pasan a 11 y pues ya van a tener ese examen del ICFES que los va a ahogar. Entonces, es importante, chicos, que tengamos en cuenta todos estos conceptos y, bueno, todos estos procesos, ¿no? Entonces, eso por ese lado, chicos. Entonces, a eso nos referimos con la densidad, ¿vale? Ay. Entonces, habíamos visto anteriormente que habían como tres ítems que determinaba un gas, ¿no? Uno era la presión, que era pues fuerza sobre área, ¿listo? Entonces, la cantidad de fuerza que se le puede imprimir a un área determinada, ¿cierto? Esto pues hablando obviamente en un espacio o digamos, en un contenedor o en un recipiente, ¿listo? Entonces, pues realmente
esto de la fuerza por el área no es muy necesario que lo tengan ahí claro si vamos a trabajarlo ahorita, no, pero de igual forma, o sea, es algo que no vamos a usar, pero como les digo, es algo que tienen que saber, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque en algún momento no falta que de pronto se relacionen con esto y esto creo que lo ven más es en matemáticas, pero pues bueno. Entonces, unidades de presión, chicos, se va a mirar un pascal. De hecho, hay memes de esto de un newton sobre metro cuadrado que se ponen a newton como encima de un metro cuadrado. Pues es un meme ahí todo tonto, pero cuando, cuando lo vean se van a acordar de mí. Un pascal, ¿listo? Una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿listo? Ah, bueno, un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Una atmósfera que va a equivaler a 760 milímetros de mercurio e igualmente a 760 torr, ¿listo? Y una atmósfera va a equivaler a 101,325 pascal, ¿listo? Es decir, a 101 newton sobre metro cuadrado. Entonces, estas van a ser las unidades de presión, chicos, y su correspondiente, y su correspondiente con las otras unidades, ¿listo? Entonces, ya sabemos que trabajamos pascal, trabajamos newton sobre metro cuadrado, atmósferas, milímetros de mercurio, torr, y esas son las principales unidades de presión, ¿listo? Y pues la presión atmosférica por lo general se mide con un aparatico que se llama un barómetro, ¿listo? Entonces, porque por lo general los ejercicios que se trabajan dicen que un barómetro se midió bla, 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 bla. ¿Listo? Entonces, acá vemos como un ejemplo ¿Me de... permite volver un momentico? Claro que sí, Gracias. Un momentico. Chao. tranquilo. Entonces, bueno, esto es para medir la presión. Ya sabemos entonces que la presión es esa fuerza que se ejerce sobre, pues, la materia, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí clarito. ¿Listo? Sí, bro. Listo, vale. Entonces, bueno, acá tenemos una columna de aire. Bueno, esto es como, digamos, se va a medir aproximadamente la presión atmosférica por medio de un barómetro. ¿Listo? A nivel del mar, obviamente. Entonces, fíjense que hay una atmósfera hasta, obviamente, la atmósfera. Por eso es que, digamos, se trata de una atmósfera. Y por eso es que una atmósfera tiene una equivalencia a más de 100 pascales, porque pues realmente la presión que nosotros tenemos respecto a nuestra capa de ozono, podría decirse, o a nuestra atmósfera, pues va a equivaler a eso, a una atmósfera, ¿verdad? Y fíjense, estamos hablando de 4 millas de distancia, lo que pesa una atmósfera. Digo, 0,5 atmósferas a 4 millas, perdón. Bueno, en sí el caso es que totalmente, chicos, una atmósfera nos va a equivaler a la presión que nos ejerce la atmósfera sobre, pues, nuestro cuerpo. Y a medida que, pues, va subiendo, ¿sí? De 4 millas a la atmósfera, pues, va a ser 0,5 y 10 millas hacia arriba, pues, va a equivaler 0,2 atmósferas. Y a nosotros, que estamos más o menos a nivel, pues, no estamos a nivel del mar totalmente, pero, pues, que estamos medio cerca, estamos más o menos a casi una atmósfera, ¿listo? Por eso es que, digamos, las condiciones para, digamos, por ejemplo, el punto de ebullición de los líquidos y todo eso va a ser diferente a nivel del mar que a la altura en la que estamos nosotros. ¿Listo? O sea, todo eso también ejerce cierta relación, porque pues finalmente es la presión, ¿cierto? Uno de los que se relacionan para pues lo que es esta parte de los gases, ¿listo? Entonces, pues es diferente a este tipo de alturas, pues digamos el punto de ebullición de, por ejemplo, el agua. Entonces, estos son manómetros que se usan para medir las presiones de los gases. Fíjense que aquí se trabaja con, ¿qué es H? ¿Qué será H? No, ¿H? sí. H es casi que La una, altura, ¿no? exactamente, eso iba a decir, es casi que una convención universal que nos indica altura, se usa tanto en matemáticas, física, química, etcétera. Bueno, química no mucho, pero pues es a eso que se refiere, ¿no? A la altura, ¿listo? Entonces, fíjense, acá también se trabaja, digamos, la presión se trabaja dependiendo de la altura que tome el gas, ¿listo?
ahí es donde se mide, digamos, que se aumenta, entonces el volumen disminuye, pero la presión está, digamos, entre más, digamos, mayor presión, más altura va a tomar porque pues está disminuyendo el volumen. Fíjense acá, esta tablita, ya hablamos acá lo que habíamos visto en la clase pasada, que era lo de la ley de Boyle, ¿cierto? Entonces, recordábamos que pues cuando nosotros hablábamos de la ley de Boyle, ¿cierto? Hablábamos de que era constante. El calor, ¿no? La temperatura. temperatura. Eso. Entonces, esa era la presión que nosotros teníamos de la ley de Boyle, ¿cierto? Que la presión 1 por el volumen 1 era igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿cierto? Que lo que nos indicaba básicamente era que pues a medida que nosotros aumentábamos la presión, ¿cierto? El volumen iba a disminuir, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto es lo que nos iba a representar toda la ley de Boyle, ¿cierto? Entonces, fijémonos acá, a medida que la presión aumenta, también el volumen, bueno, digamos, la presión disminuye y el volumen disminuye. El volumen aumenta, digo, la presión aumenta y el volumen disminuye. ¿Por qué? Porque el espacio se va a ir reduciendo, como lo vemos aquí en esta tabla. ¿Listo? Entonces, a temperatura constante, la cantidad de gas, ¿cierto? Entonces teníamos, bueno, habíamos visto esta parte de la ley de Boyle. Entonces vamos a mirar, una muestra de gas de cloro ocupa un volumen de 946 mililitros, ¿cierto? A una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen está reducido a temperatura constante de 154 mililitros? Entonces, mientras que se acaba esta sesión que quedan 2 minutos, van a hacer este ejercicio a ver cómo les va. ¿Pero qué? ¿Sobre ¿2 la minutos, profe? con la ley de Boyle o con cuál? Lean el ejercicio. Una muestra de gas de cloro ocupa un volumen de 946 mililitros a una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del gas si el volumen está reducido a temperatura constante de 154 mililitros? Entonces, miren la fórmula que tenemos acá, que es esta de acá. Presión por volumen es igual a presión por volumen 2. Ajá. Entonces ahora miren el ejercicio. Y lo van a intentar hacer ahí, mientras que se acaba esta sesión. Yo Y voy a pues intentarlo hacer. cuando se acabe esta sesión, volvemos a ingresar. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Profe, ¿es fundamental colocar mililitros? No, pues igualmente es para cancelar, pero pues ya sabemos que la presión nos va a dar igual a milímetros de mercurio, que es lo que nos indica el ejercicio. Un volumen de...